Bien, muchas gracias por la presentación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente, como dice Edu, el horario en el que puedan ver este video. Mi nombre es Alex Cuscano, soy contador público colegiado certificado de Perú. Tengo más o menos 15 años de experiencia profesional en el campo de la auditoría y la consultoría, principalmente en todo lo relacionado a la aplicación de normas internacionales de información financiera y también a la aplicación de normas internacionales de auditoría. En esta fecha vamos a conversar un poco sobre lo que es auditoría financiera, auditoría de estados financieros, una pequeña introducción, y vamos a iniciar definiendo lo que es una auditoría de estados financieros, también conocida como auditoría externa, ¿ya? Vamos a ver más adelante en qué contexto nos encontramos, es decir, cuál es la normativa que seguimos para desarrollar este examen, ¿no? Muchos países aplican el marco de la Federación Internacional de Contadores, que todo lo que estamos conversando o lo que vamos a seguir conversando aquí es aplicable, pues, en muchos países en el mundo. Bien, a ver, ¿qué es una auditoría de estados financieros? Vamos a partir de los protagonistas, ¿no? Hay dos protagonistas. Primero tenemos a la entidad, la organización, ¿no? Que puede ser una entidad u organización con fines de lucro, sin fines de lucro, puede ser una entidad del sector privado, puede ser una entidad del sector gubernamental, independientemente de cuál sea su tipo de constitución, cuál sea su tipo de objetivo, ¿ya? Esta viene a ser la parte auditada. Y por otro lado vamos a tener el auditor, ¿no? Que vamos a hacer nosotros. Y cuando hablamos de auditor, estamos hablando del auditor independiente, el contador público independiente, como también lo denominan las formas de auditoría. Estamos hablando de las sociedades de auditoría, estamos hablando de las firmas de auditoría, ¿ya? Solo un pequeño paréntesis aquí, dependiendo de cuál sea la regulación o la forma en la que se organizan los contadores en diversos países, pues van a haber unas estructuras, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, tenemos al auditor independiente que, de acuerdo a los requisitos que establece el colegio departamental al cual pertenece, podrá acceder al título de auditor independiente. Y por otro lado, tenemos a las firmas o a las sociedades de auditoría, la cual está integrada, por lo menos, por dos auditores independientes. Y también habrá que seguir todos los requisitos que establezca el colegio departamental para poder sacar el certificado de sociedad de auditoría, ¿ya? En la práctica, el auditor independiente podría prestar los servicios a una organización y la sociedad de auditoría como persona jurídica también puede prestar los servicios a una organización. Pero aquí es importante recalcar que las normas que obligan a las organizaciones a contratar los servicios de auditoría específicamente establece que tienen que contratar los servicios de una sociedad de auditoría, ¿ya? Ahora, si la organización contrata los servicios de un auditor independiente, es decir, una persona natural, este informe servirá para fines únicamente internos, ¿no? Pero no podrá, a lo mejor, divulgarlos, publicarlos, porque, de acuerdo a la normativa, como mencionábamos, se toma en cuenta lo que emiten las sociedades de auditoría, ¿ya? Como persona jurídica. Bien, a ver, dependiendo también en cada país, se establecen las reglas de qué organización tiene la obligación de contratar los servicios de auditoría, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de países, por no decir en todos, las empresas que cotizan en bolsa tienen esta obligación. ¿Por qué? Porque los inversionistas o los distintos grupos de interés, locales o internacionales, pues, quieren conocer cuál ha sido la opinión de un tercero respecto a la razonabilidad de los estados financieros, por esto que es obligatorio, ¿no? El sector financiero, que es un sector muy importante de los países, también tiene la obligación de contratar los servicios de auditoría, ¿no? Las entidades gubernamentales también se asignan partidas presupuestales para que auditen los estados financieros de dichas organizaciones, ¿no? Pero hay un gran grupo que vienen a ser las entidades privadas, ¿no? No cotizan en bolsa, que principalmente son pequeñas y medianas empresas que no tienen esta obligación como tal, ¿no? Entonces habrá que ver la regulación de cada país para poder identificar aquellas organizaciones que están en la obligación de contratar los servicios de auditoría. En otros casos, si no están obligadas, lo hacen de forma voluntaria porque saben la necesidad, ¿no? Porque saben que, más adelante vamos a hablar sobre el objetivo, saben que contratar los servicios de auditoría, esto los ayuda
a incrementar el grado de confianza con respecto a su información financiera, ¿ya? Pues bien, entonces tenemos a la organización por un lado, y por otro lado tenemos al contador profesional, al contador independiente, que es el auditor, ¿ok? Entonces la organización contrata los servicios de auditoría, ya sea porque está obligada o ya sea porque conoce dicha necesidad y valora este servicio. Pues bien, ¿qué es lo que hace este auditor? El auditor, y aquí vamos a desmitificar o vamos a dejar atrás algunos conceptos pretéritos con relación a qué es una auditoría de estados financieros, porque antes visualizábamos este examen como una revisión únicamente de números, ¿no? Una revisión únicamente en lo que está en los estados financieros, cuando en la práctica, ¿no? Cuando en realidad es mucho más que eso, ¿no? Los estados financieros, que si bien es el alcance, entre comillas, de una auditoría financiera, pues no aparece de la noche a la mañana en una organización, ¿no? No aparece por obra y magia, ¿no? Sino que hay detrás de los estados financieros, hay personas, ¿no? Que participan en los procesos, hay sistemas de información, hay normativa que se tiene que aplicar para poder obtener esos estados financieros. Entonces, no sería lógico que nosotros, como auditores, vayamos únicamente al producto final, sino que hay que ir a todo el proceso que está detrás de él, ¿no? Por eso es que en una auditoría de estados financieros vamos más allá de la revisión de números, ¿no? Es decir, si vamos a evaluar información, esa información puede ser contable y financiera o no contable y financiera, ¿no? Y esto lo vamos a repasar un poquito más adelante cuando empecemos a hablar de forma genérica lo que son las normas internacionales de auditoría, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, de lo que es el entendimiento de la entidad y su ambiente, ¿no? Y su entorno. No significa solo saber a qué se dedica la entidad, qué vende, ¿no? Qué comercializa, qué servicios presta, sino tenemos que conocer también el entorno, ¿no? Oye, ¿cuál es la normativa específica para el sector del que pertenece la entidad? ¿Cómo van las condiciones económicas, políticas, sociales del país en el que se encuentra la entidad, ¿no? Oye, ¿cómo afecta, por ejemplo, distintos fenómenos o eventos a nivel internacional a la entidad, ¿no? Oye, ¿cómo es el nivel de competencia de los que forman parte del gobierno corporativo? Porque eso tiene incidencia, ¿no? En la organización, como parte de la visión, la misión de los planes estratégicos, ¿no? Oye, ¿cómo es la normativa, ¿no? Que engloba los procesos contables de esta organización? Por ejemplo, NIS completa, NIS para pymes, NIC SP, si está en el campo gubernamental, etcétera, ¿no? Tenemos que evaluar también los sistemas y procesos. Hoy por hoy sabemos que muchas de las organizaciones dependen de los sistemas de información, ¿no? Si nos imaginamos, por ejemplo, una entidad financiera, nos imaginamos una empresa de retail, pues sabemos que el nivel transaccional es muy elevado, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la partida o la transacción de ingresos, pues estamos hablando de miles o millones de transacciones de ventas, ¿no? Que en un enfoque sustantivo, es decir, sacar una muestra para revisar toda la documentación, pues tendríamos que tener un equipo inmenso, ¿no? Un equipo inmenso de auditoría, tendríamos que tomarnos varias semanas o meses para revisar al menos una muestra representativa, ¿no? Quizás un 20 o 30% del total de las transacciones, lo cual sería impracticable, ¿no? Y lo cual también sería no eficiente porque, oye, no solamente está el rubro de ingresos en los estados financieros, sino también tenemos que enfocarnos en otras partidas. Eso nos lleva a pensar de que a través de procedimientos sustantivos a lo mejor no vamos a poder obtener la evidencia suficiente que necesitamos para formarnos una opinión, ¿verdad? Por lo tanto, aquí vamos a tener que realizar otro tipo de procedimientos, como por ejemplo la evaluación del control interno, ¿no? Y para ello, pues tenemos que conocer el proceso, tendremos que, desde el otro lado de la cancha, ¿no? Con nuestro entendimiento de lo que es el marco integrado, por ejemplo, el control interno más conocido como el COSO, ¿no? Identificar los riesgos e identificar también si la entidad ha diseñado e implementado actividades para mitigar o cubrir esos riesgos, es decir, controles, ¿no? Después de ese entendimiento, nosotros vamos a tener que probar esos controles, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también necesitamos saber cómo están operando los sistemas de información, porque al saber que hay un nivel de transaccionalidad bastante elevado, pues eso no se va a poder manejar a través de procesos manuales, sino que se va a tener que trabajar a nivel de procesos automáticos. Entonces, de todas maneras, tendremos que involucrar e incluir a un equipo de expertos en sistemas de información, auditores de sistemas, por decirlo así, para que ellos puedan realizar sus procedimientos específicos, algunos procedimientos que nosotros vamos a
auditores financieros vamos a direccionar para que ellos finalmente establezcan una conclusión y me digan, Alex, ¿sabes qué? Hemos evaluado los sistemas de información, hemos evaluado los módulos, hemos evaluado de todo el ERP, la sección de ingresos y nuestra conclusión es que está operando de forma eficiente, efectiva. Eso nos da una tranquilidad porque, fíjense, con las evidencias obtenidas del procedimiento sustantivo, lo cual no va a ser un alcance significativo porque no vamos a involucrar a un equipo inmenso y tampoco vamos a destinarle varias semanas a esta partida, más la evidencia obtenida por la prueba de controles, más la evidencia obtenida por la evaluación de los sistemas de información, en su conjunto constituirán pues la evidencia suficiente para que nosotros podamos formarnos una opinión con relación, por ejemplo, a esa transacción de ventas, ¿no? Evaluamos también el comportamiento y esto es fundamental en la etapa de planeamiento porque, oye, dime quién es el que gobierna, quién es el que maneja la entidad y te diré cómo se están realizando las transacciones, cómo se están realizando los procesos, cómo se están realizando las tareas, ¿no? Oye, si el encargado del gobierno corporativo, pues, actúa de una forma unilateral, actúa de una forma desordenada, no establece reglas, ni de conducta, ni de cómo realizar las tareas, no establece, por ejemplo, un sistema de evaluación del desempeño del personal, la contratación de los mismos se hace de una manera no meritocrática, etcétera. Entonces, oye, si la cabeza actúa bajo una filosofía que no es la correcta o que no es la cómoda o que no es la que el personal se siente a gusto, pues, oye, el resto del personal seguramente va a imitar ello, ¿no? Entonces es importante que nosotros también evaluemos el comportamiento, ¿no? No solo de las personas que están en el día a día del proceso, sino también de aquellos que forman parte del gobierno corporativo. Entonces, si nos damos cuenta, y solo he mencionado algunos de los procedimientos, pues hablar de auditoría de estados financieros, que es evaluar, medir el contenido, no solo de la información contable financiera, sino que va más allá. ¿Ok? Muy bien. Pero no nos desenfoquemos, ¿no? Finalmente estamos hablando de una auditoría de estados financieros. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque forma parte del proceso de la generación de información financiera. Los estados financieros no aparecen de la noche a la mañana, sino que acabamos de decir que hay varios procesos, personas, sistemas de información que interactúan para conseguir ese objetivo. Por lo tanto, es necesario conocer todo esto, ¿no? Pues bien, entonces, nos vamos ahora a los estados financieros. ¿Por qué? Porque entendemos todos esos procesos, esas personas, esos sistemas de información para ver si es que la información financiera ha sido preparada de acuerdo a un marco contable establecido, ¿no? Nosotros vamos a la entidad a revisar estados financieros, correcto, y todo lo que eso compete, ¿no? Y necesitamos contrastar si esos estados financieros se han preparado o no de acuerdo a un marco contable. Por ejemplo, NIF completas, NIF para pymes, NIF SP del campo gubernamental u otros marcos que puedan existir, ¿ya? Entonces, todos esos procesos, las personas, los sistemas de información, pues, tienen que interactuar para preparar estados financieros de acuerdo a ese marco. Entonces, nosotros, como auditores, vamos a validar ello, ¿no? Y no se trata de que el auditor emita opinión, finalmente, respecto a lo que considere de forma unilateral o dictatorial, ¿no? Es decir, no, a mí me parece que esos activos fijos están mal contabilizados. ¿Y por qué? No, porque yo lo digo, porque soy el auditor. No, de esa forma no trabajamos. Recuerda que nosotros vamos a opinar respecto a si esos estados financieros se han preparado y presentado de acuerdo a un marco contable. Imaginemos NIF completa, ¿ya? Entonces, cuando yo esté realizando mis procedimientos para validar, por ejemplo, los activos fijos, ¿no? Voy a contrastar si toda la contabilidad, la presentación de los estados financieros y la revelación de esas partidas y notas de los estados financieros se ha efectuado de acuerdo a la NIF 16. Entonces, si yo identifico una observación, será porque ha habido una incorrección, es decir, ha habido un error, ¿no? Ha habido una omisión con relación a lo que establece el marco contable, que es la NIF 16. Por ejemplo, estamos revisando los activos fijos y la entidad, al momento de estimar vidas útiles, tomó las vidas útiles o los porcentajes de depreciación establecidos en la normativa tributaria, que es bastante común, ¿ya? Entonces, no hizo ninguna evaluación financiera, sino que tomó las tasas, los porcentajes tributarios, ¿ok? Entonces, nosotros como auditores le pedimos información, oye, mira, dame los activos
fijos que conforman tu saldo, ¿ok? Dame tu informe, tu memo, o donde has sustentado tu estimación de vías útiles. Ah, no, lo que pasa es que nosotros hemos utilizado vías útiles tributarias, ¿ok? Entonces aquí ya nosotros, como auditores, vamos a identificar un error. ¿Por qué? Porque no utilizaron vías útiles financieras, sino utilizaron vías útiles tributarias. ¿Ok? Entonces, no es porque yo como auditor lo diga de forma, como les decía, dictatorial, unilateral, no, sino que la ley 16 establece que hay que realizar estimaciones de vías útiles financieras, ¿no? Y eso se tendrá que realizar incluso con el apoyo de algún especialista, ¿no? O por ejemplo, estamos revisando las cuentas por cobrar y la empresa, en lugar de aplicar, por ejemplo, NIF 9, que habla sobre la metodología de pérdidas esperadas, pues sigue utilizando, por ejemplo, la metodología de días de atraso, ¿no? Que era la metodología fundamentalmente de la NIF 39, la norma que estaba antes de la NIF 9, ¿no? Entonces, ellos tienen un esquema de contabilizar un porcentaje cuando se pasan 90 días, otro porcentaje cuando se pasan 180 días y otro porcentaje cuando se pasan 360 días, ¿no? Entonces, nosotros venimos, revisamos la data de cuentas por cobrar, revisamos la política de deterioro o cobranza dudosa y nos encontramos con esta situación. Entonces, y ya identificamos otro error porque está aplicando una metodología bajo una normativa antigua, no bajo la normativa actual que es la NIF. ¿Okay? Entonces, no es de acuerdo con lo que el auditor quiera, ¿no? De acuerdo a lo que el auditor ha identificado errores u omisiones en la aplicación del marco contable. ¿De acuerdo? ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que nosotros, como auditores financieros, tenemos que ser expertos también en el marco contable que tiene que aplicar la entidad. En el ejemplo que estábamos viendo, es decir, tenemos que ser expertos en NIF completas. Y si voy a auditar una pequeña y mediana empresa, pues tendré que ser experto en NIF para pymes. Si voy a auditar una entidad gubernamental, pues tengo que ser experto en normas internacionales de contabilidad para el sector público, la IGCP, ¿no? O si voy a auditar, por ejemplo, una entidad sin fines de lucro, pues tendré que ser experto en ese marco, ¿no? Importante mencionar, ya hay un borrador, parte de un borrador de un marco o una guía para preparación de información financiera de entidades sin ánimos de lucro, que en 1 o 2 años pues ya veremos su publicación, ¿no? Y esto lo van a aplicar muchos países en el mundo, principalmente países de Latinoamérica, ¿ya? Entonces, ahí uno de los primeros mensajes. Entonces, no solo es que conozca técnicas, procedimientos, herramientas, etcétera, de auditoría, ¿no? No solo basta que conozca la normativa de auditoría, es mía. Yo tengo que ser de la misma manera o incluso más experto en lo que son en los marcos contables, ni completas, ni comparables, ni DCP, etcétera. ¿Ok? Entonces, nosotros, como auditores, pues vamos a elaborar una estrategia de auditoría, una estrategia general, una estrategia específica. Cuando me hablo de estrategias generales, cuando, por ejemplo, vamos a irnos más a procedimientos de controles o a procedimientos sustantivos, y cuando hablo de procedimientos específicos, es decir, vamos a detallar de forma explícita cada uno de los procedimientos que vamos a desarrollar con relación a cada partida del estado de situación financiera, con relación a cada transacción del estado de resultados, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos opinar acerca de la razonabilidad de los estados financieros, pues vamos a tener que realizar procedimientos, ¿no? Vamos a tener que realizar procedimientos para validar efectivamente estas partidas, ¿no? Esos saldos de cuenta de estas transacciones se han preparado de acuerdo a lo que dice el marco contable, ¿no? Cada procedimiento va a arrojar resultados. Esos resultados nosotros los vamos a evaluar, ¿no? Y conforme vayamos realizando los procedimientos que hemos definido, al final vamos a obtener una evidencia. Esa evidencia tiene que ser suficiente, esa evidencia nos tiene que dejar tranquilos, nos tiene que dejar satisfechos para que nosotros podamos formarnos una opinión, ¿no? Esa opinión, y esto ya lo vemos en la parte final, por ejemplo, de las normas de auditoría. Las opiniones pueden ser no modificadas, la cual conocemos como opinión limpia, o pueden ser opiniones modificadas, las cuales nos encontramos con opiniones calificadas, opiniones negativas o abstención de opiniones, ¿ya? Y esta opinión se incluye en un informe cuyo
el mismo que es utilizado o es tomado en cuenta por los distintos usuarios de esta información financiera de los distintos grupos de interés, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo ese informe llega a manos, ¿no?, de muchos usuarios. Y esos usuarios, para tomar decisiones, por ejemplo, decisiones de inversión, miran los estados financieros, ¿no? Y mejor aún si están auditados, ¿no? Les da una mayor seguridad, una mayor confianza si hay un tercero que opina sobre la razonabilidad de sus estados financieros. Entonces, fíjense, ahí está la gran responsabilidad que asume un auditor al examinar estados financieros y que va de la mano con lo que es el objetivo, ¿no? Va de la mano con lo que es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de una auditoría de estados financieros? Pues es aumentar el grado de confianza en los usuarios en los estados financieros, ¿no? Si comparamos dos estados financieros, un estado financiero ha sido auditado y otro estado financiero no ha sido auditado, ¿no? Por más que tengan departamentos contables muy competentes, muy preparados, el mercado siempre va a confiar en aquella información financiera que ha sido auditada, porque es un tercero, ¿no? Un independiente que no está en la planilla de la entidad, que ha realizado procedimientos para opinar acerca de la razonabilidad de esos estados financieros. Entonces, finalmente el mercado va a confiar más en esos estados financieros que han sido auditados, que han sido sometidos a un examen de auditoría, ¿no? Entonces, fíjense la gran responsabilidad que asumimos al auditar estados financieros, ¿no? El mercado se puede caer si es que el auditor no hace bien su trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado está confiado en que, oye, aquí el auditor, un tercero, me está diciendo que los estados financieros son razonables. Por tanto, vamos a tomar decisiones con relación a todo lo que vemos en los estados financieros, ¿no? Recientemente hemos visto la caída de un banco en Estados Unidos, un banco importante, ¿no?, que estaba enfocado en cierto nicho, pero importante a su vez, y que semanas antes se había emitido el informe de auditoría donde no se pronunciaba acerca de la utilidad, por ejemplo, de empresa en marcha por distintas transacciones que venían ocurriendo, como por ejemplo el retiro de depósitos, etcétera, ¿no? Bueno, se habla mucho de que a lo mejor el auditor no hizo bien su trabajo y ahora vemos las consecuencias. No podemos todavía aseverar algo, ¿no? Habrá un proceso de investigación y luego pues se verá y cada uno juzgará, pero ahorita es muy complejo poder decir algo, ¿no? Pero lo cierto es de que, fíjense, ¿no? Hablan de una opinión, hablan del trabajo del auditor. Es importantísimo, ¿no? Oye, ¿dónde estuvieron los auditores, no? ¿Por qué no se pronunciaron? Y esto ocurre cuando aparece cualquier escándalo financiero. Es decir, la opinión de un auditor es muy importante. Tan importante, por ejemplo, como las opiniones o los informes de justificación de riesgo que emiten estas entidades, ¿no? Internacionales o locales, ¿no? Y que sirven, como decíamos, de base para que tomen decisiones muy importantes. Bien. Entonces ahí un poquito conversando lo que es la definición de una auditoría de estados financieros, el objetivo de una auditoría de estados financieros. Vamos ahora a conversar sobre lo que es el marco aplicable principalmente en Latinoamérica y en muchos países del mundo, ¿ya?, para realizar este tipo de exámenes, este tipo de trabajos, ¿ya? Cuando hablamos de auditoría, creo que primero nos vamos a hablar de las normas internacionales de auditoría, ¿no? Las conocemos como las NIA o las ISA por sus siglas en inglés, pero nos olvidamos o pecamos en pensar de que son las únicas normas que debemos aplicar, ¿ya? Recordemos que, en primer lugar, debemos de seguir lo que establece el código de ética, ¿ya? Un paréntesis antes de seguir. El enfoque que aplicamos muchos países en el mundo, la mayoría de países de Latinoamérica, es el enfoque de la Federación Internacional de Contadores, ¿ya?, la IFAC, ¿ya? La IFAC tiene 4 comités. Uno de esos comités es el comité de guía, con doble A, ¿ya? Es el comité de normas de auditoría y aseguramiento. Este comité es el que emite distintas normas, dentro de ellas las normas de calidad, las normas de auditoría, ¿ya? Luego hay otro comité que emite las normas de ética,
¿ya? También tenemos que seguir. Hay otro comité que emite normas de educación y hay otro comité que emite normas contables para el sector público, como son las ICEP, ¿ya? Entonces, debemos de seguir los pronunciamientos que emiten finalmente esos comités, los que sean competentes, ¿no? Como el comité que emite las normas de auditoría, seguramente de la calidad, y el comité que emite las normas de ética. ¿Ya? Entonces, primero tenemos al Código de Ética del IPAC. Vamos a repasar en un momento cuáles son esos principios o esos requerimientos éticos que todo contador debe aplicar y sobre todo contador independiente que viene a ser el auditor. Están los pronunciamientos de este comité, ¿ya? Están las normas de control de calidad que hoy en día han sido reemplazadas por las normas de gestión de la calidad, ¿ya? Entonces, antes de irnos, por ejemplo, a desarrollar políticas y procedimientos dentro de la firma de auditoría para hacer trabajos como tal, pues tenemos que, implementar nuestro código de ética, que será seguramente el mismo o adaptado a cada país, ¿no? Luego estarán las normas de gestión de la calidad, en donde me obligan a implementar un sistema de gestión de calidad, así como una empresa, por ejemplo, que se dedica a la manufactura, a la producción de productos de consumo humano, tiene su departamento, su área de control de calidad, donde constantemente están evaluando todos los productos antes de llegar al mercado, ¿no? Porque finalmente el tema reputacional, el tema de la vida también está en juego, ¿no? Entonces, oye, si no se preocupan por la calidad, pues al final no hay ventas, ¿no? Y la entidad no va a poder continuar. Lo mismo ocurre en una firma de auditoría. Si no nos preocupamos por la calidad de nuestros servicios, entonces difícilmente el mercado va a querer seguir confiando en nosotros, ¿no? Bien, entonces vamos a repasar un poquito de lo que hemos comentado, ¿ya? Para que lo tengan presente, ¿ya? A ver, vemos aquí lo que es parte del manual de ética que emite la Federación Internacional de Contadores del IPAC, el Código de Ética. Y estos son los 5 principios fundamentales para todos los profesionales de la contabilidad, ¿ya? Y que, pues, a su vez, implícitamente, son principios fundamentales de ética que tiene que cumplir todo auditor. En primer lugar está la integridad, ¿no? Hay que ser franco, hay que ser honesto en todas las acciones profesionales empresariales, ¿no? El tema de la integridad nos convierte como profesionales, pues, en aquel profesional que, por más que existan dilemas, por ejemplo, ¿no? Dilemas personales, dilemas profesionales, pues, tiene que optar por actuar de forma correcta, ¿no? La objetividad, como contadores, como auditores, nos vamos a basar en un sustento, nos vamos a basar en alguna documentación, nos vamos a basar en algo contrastado, en algo verificado, ¿no? No nos basamos en sentimentalismo, no nos basamos en intuiciones, sino que nos basamos de acuerdo a un sustento como tal, ¿no? Y aquí no vamos a comprometer nuestros juicios profesionales o empresariales por juicios, ¿no? No vamos a adelantarnos a opinar sobre algo que no hemos validado, que no hemos contrastado, ¿no? Que no hemos verificado, ¿no? Otro de los principios es competencia y diligencia profesional, ¿no? Eso significa que, como todo profesional, tenemos que capacitarnos, tenemos que actualizarnos para brindar un buen servicio a nuestros clientes, ¿no? Si viene un cliente a decirme, Alex, ¿tú me puedes prestar un servicio de auditoría forense? Pues yo le voy a decir que no, porque esa no es mi especialidad, ¿no? Tampoco tengo experiencia formando equipos o liderando equipos de auditoría forense. Entonces, lo más sincero, lo más franco, estoy siendo íntegro, ¿no? De que no puedo prestarles el servicio, ¿no? No vaya a ser que, digamos, no, yo hago de todo. No, yo lo aprendo y lo hago. No podemos aprender a costa, ¿no? Del servicio que estamos brindando a nuestros clientes, ¿no? No es un experimento el que tenemos que hacer, sino que tenemos que evaluar nuestra competencia para poder finalmente aceptar o no algún encargo, algún compromiso, ¿no? Esto también implica que debemos de aplicar las normas técnicas y profesionales que existen, ¿no?
Por ejemplo, en muchos países se discute todavía a nivel profesional la aplicación de los estándares internacionales de información financiera, ¿no? Pero oye, si yo soy consciente de que las NIF para pymes, se aplican en la mayoría de países en el mundo, y a pesar de que no hay una norma legal quizá en mi país que me diga aplica las NIF o las NIF para pymes, oye, yo no puedo ir en contra de lo que está actualmente aplicando el mundo, ¿no? Entonces, eso sería, pues, vivir de forma aislada, eso sería ir en contra de lo que dice la realidad, ¿no? Entonces, oye, por más que no exista una norma legal, que las hay, nos estamos poniendo en este escenario, yo soy consciente de que tengo que aplicar las normas técnicas que están vigentes y que son tendencias a nivel internacional, como las NIF para pymes, ¿no? Y también tengo que aplicar las normas profesionales, ¿no? O, por ejemplo, el código ética que estamos hablando en estos momentos. La confidencialidad, ¿no? Tenemos que respetar la información que nos proporcionan nuestros clientes, ¿no? No podemos divulgarla. Muchas veces cometemos el error de comentárselo al compañero de trabajo, de comentárselo a alguien de la familia, o incluso, por ejemplo, cuando estamos estudiando algún posgrado, llevamos información de los clientes y la mostramos, o sea, no podemos cometer esos errores, ¿no? Forma parte de uno de los principios éticos, la confidencialidad, ¿ya? Y en algunos casos, esto puede ser muy sensible, ¿no? Hay muchas películas, por ejemplo, donde se habla de cuando se rompe este principio, ¿no? Cuando a lo mejor entre contadores empezamos a hablar sobre transacciones que son muy confidenciales, ¿no? Son muy secretas, por decirlo de alguna manera, y que si salen al mercado, pues eso podría llevar a incluso transacciones importantes como proceso de fusiones, como procesos de ventas, de negocios, unidades de negocio, etcétera, ¿no? El comportamiento profesional implica cumplir las disposiciones legales, un poco similar a lo que veíamos en competencia, ¿no? Y evitar cualquier conducta que el profesional de la contabilidad sabe o debería saber que podría desacreditar a la profesión, como por ejemplo las redes sociales, para publicar algo en contra de un profesional, o a lo mejor hacer una publicidad engañosa, como por ejemplo, oye, mira, contrátame y vas a pagar o vas a reducir tus impuestos, etcétera, ¿no? Generas una expectativa distinta a lo que lo que debería ser un adecuado comportamiento profesional, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Antes de ir a aplicar nuestras normas técnicas de auditoría, tenemos que tener en cuenta siempre, ¿no? Estos principios de ética, ¿ya? Luego, como veíamos acá, están las normas sobre control de calidad. Hoy en día han sido reemplazadas, o mejor dicho, desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, han sido reemplazadas por las normas de gestión de la calidad, ¿ya? Son dos las normas de gestión de la calidad. Está la norma de gestión de calidad número 1, ¿ya? Que habla sobre gestión de la calidad para firmas de auditoría que realizan auditorías o revisiones de estados financieros u otros encargos de aseguramiento o servicios relacionados, ¿ya? A ver. Vamos a hablar únicamente de lo que es el sistema de gestión de la calidad, ¿ya? Fíjense cómo, bueno, hay toda una lógica de por qué cambiamos las normas de control de calidad hacia normas de gestión de la calidad. Hemos pasado del control a la gestión, ¿no? Y es que antes a lo mejor nos enfocábamos únicamente en el cumplimiento, ¿no? Por eso hablábamos de control, mientras que ahora hablamos de gestión. Y gestión, pues, es hablar de un proceso dinámico, ¿no? Cuando hablas de gestión, nunca termina la gestión, ¿no? Entonces siempre vamos a realizar, por ejemplo, una implementación de políticas, constantemente nosotros vamos a estar evaluando para a lo mejor modificarla, actualizarla o a lo mejor reemplazarla, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia. Y cuando hablamos de gestión de la calidad de la firma de auditoría, implica implementar todo un sistema, ¿no? Que nos asegure o que asegure a la firma que todos los servicios que nosotros vamos a brindar, que todos los servicios que nosotros vamos a ofrecer, vamos a desarrollar, ejecutar ante el mercado, pues estén desarrollando con calidad, ¿no? Porque, oye, si bien
vienen a tocar la puerta de la firma y nosotros empezamos a vender a por doquier. Ok, es importante el tema económico, porque es no cómo vamos a conducir el negocio, porque al final una firma de auditoría es un negocio, ¿no? Es un emprendimiento en primeros momentos, ¿no? Pero también, oye, tenemos que asegurarnos de la calidad de nuestros servicios. Podemos crecer rápidamente a nivel económico y hemos descuidado el tema de la calidad y a lo mejor esos mismos clientes o esos clientes, mejor dicho, que nos han contratado, ya no van a querer seguir trabajando con nosotros, ¿no? Y eso hará de que esos clientes también le digan a otras empresas sobre cómo nosotros trabajamos y nadie nos quiera contratar, ¿no? El tema reputacional es muy importante, y más cuando estamos hablando en el campo profesional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un sistema de gestión de la calidad, una firma de auditoría tiene que considerar los siguientes componentes. El proceso de valoración de riesgos de la firma de auditoría. Como auditor de estados financieros, tenemos que ser expertos en todo lo que es control interno, ¿no? De acá, cuando hablamos de control interno, hablamos del marco integrado más utilizado en el mundo, que es el enfoque POSU, ¿no? Nosotros sabemos allí que hay 5 componentes y que uno de ellos es el proceso de valoración de riesgos, ¿no? Donde tenemos que entender el proceso, identificar riesgos y luego identificar si la entidad ha diseñado o implementado alguna actividad de control. Pues bien, esa misma metodología la tenemos que ahora aplicar dentro de la firma de auditoría. Es decir, nosotros como firma tenemos que identificar todas aquellas situaciones que pueden salir mal, es decir, todos aquellos riesgos que ocasionarían que nuestros servicios no se brinden con calidad. Porque a eso apuntamos, ¿no? Oye, ¿qué riesgos pueden ocurrir, ¿no? Y que hagan que no preste mi servicio con calidad? Por ejemplo, que no tenga un equipo capacitado. Por ejemplo, que no haga una adecuada distribución de los tiempos, ¿no? Tenga varios clientes y que no haga un adecuado cronograma. ¿Qué otro riesgo? Oye, que aceptemos a lo mejor a un cliente que tiene dudosa reputación, que mañana más adelante se nos puede pasar factura. ¿Qué otro riesgo? Oye, que a lo mejor no estamos aplicando los procedimientos de auditoría de acuerdo a la normativa actualizada, las normas de auditoría actualizadas, qué sé yo. Entonces, hay muchos riesgos, ¿no? A los que se expone una firma de auditoría y que podría ocasionar de que no se brinden los servicios con calidad. Entonces, hay que identificar esos riesgos. No solamente hay que identificarlos, sino también hay que responder esos riesgos. Oye, ¿cómo nos aseguramos de que no estemos aceptando trabajar con un cliente de dudosa reputación, con un cliente que tiene antecedentes muy negativos? Ok, entonces, antes de decidir aceptar un encargo, que más adelante se relaciona también con otro componente, ¿no? Vamos a evaluar los antecedentes de la entidad, ¿no? Vamos a hacer una búsqueda de poder judicial, ¿no? Vamos a hacer una búsqueda en la lista FAC, en la lista del FBI, vamos a revisar sus estados financieros de años anteriores para ver cómo ha sido su evolución, ¿no? Vamos a evaluar también a los principales ejecutivos, etcétera. O sea, de esa manera nosotros estamos mitigando el riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo puede ser de que aceptemos un cliente de antecedentes negativos, ¿no? Y algo tenemos que hacer. Entonces, identificamos el riesgo y diseñamos la respuesta a esta riesgo. En otras palabras, diseñamos un control, ¿no? El componente de gobierno corporativo y liderazgo es fundamental porque cuando hablamos de gestión de la calidad, pues, los más comprometidos tienen que ser los que estén en la cabeza, ¿no? Los socios principales, los socios en general, ¿no? Y ellos tienen que emanar esa práctica a todos los miembros de la firma de auditoría, ¿no? Si no hay un liderazgo con relación a, oye, debemos de seguir todo nuestro sistema de gestión de la calidad, pues difícilmente el resto de la firma pues, va a estar comprometido, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hablaremos también de algunos comités de calidad, en donde algunos asuntos se tengan que tratar a este nivel. ¿Por qué? Porque, como les digo, así como en el control interno tiene que haber un compromiso, ¿no?, de los que gobiernan la organización, lo mismo ocurre en una firma de auditoría. Están los requerimientos de ética aplicables, ¿no? Muchos de ellos son los que acabamos de ver en el código de ética. Están también los procedimientos que debemos de seguir para aceptar y continuar las relaciones con clientes, muy de la mano con lo que conversábamos con los riesgos, ¿no?
hay que saber también distinguir qué tipo de servicio vamos a brindar, porque no solamente hablamos de auditoría, no hablamos de trabajo de revisión, no hablamos de otros tipos de encargos, ¿no? Entonces hay que saber, como auditores, identificar cuál es el servicio que vamos a brindar finalmente a la entidad. A veces la entidad le llama auditoría a todo tipo de trabajo. Entonces ahí es cuando nosotros como auditores podemos ayudarlos a direccionar para poder establecer adecuadamente los términos de compromiso. Mira, lo que necesitas tú no es una auditoría, sino es una revisión, ¿no? A lo mejor no necesitas una revisión, sino necesitas un trabajo de procedimiento acordado, ¿no? Está la realización de los encargos, ¿no? Cuando hablamos de realizar una auditoría, pues, oye, no significa que solamente va a ir el trabajo del equipo de campo, ¿no? El senior, los asistentes. Tiene que haber supervisión, dónde están los gerentes, dónde están los socios, ¿no? ¿Cómo queremos prestar un servicio de calidad si solamente está el equipo que hace el trabajo de campo, ¿no? ¿Y dónde está la participación del socio? ¿Dónde está la participación de la gerencia? Porque finalmente ellos son los que tienen más experiencia, son los más expertos en el tema, ¿no? Muchas veces ocurre que el socio aparece al inicio y cuando se firma el contrato, la carta de compromiso, y aparece al final, ¿no? Cuando se va a firmar el dictamen. Pero, oye, durante la ejecución, la realización del encargo, entonces, ¿cómo pensamos brindar un servicio de calidad si no hay participación de los más expertos, ¿no? Hablamos también del componente recursos. ¿Cómo queremos prestar un servicio de calidad? A lo mejor no hay computadoras con capacidad para manejar las datas que maneja la entidad, ¿no? ¿Cómo vamos a prestar un servicio adecuado si no tenemos, por ejemplo, literatura técnica, ¿no? Bibliografía que nos va a ayudar a actualizarnos, ¿no? ¿Cómo pretendemos realizar un servicio de calidad? Por ejemplo, no estamos laborando en un ambiente adecuado, ¿no? Todo eso influye, ¿no? Imagínate en una época de verano, vamos a ponerlo así, ¿no? Con bastante calor, ¿ya? El internet no te funciona, tienes que acabar el informe la siguiente semana, entonces difícilmente vamos a poder conseguir el objetivo. Una persona que esté estresada, ¿no? Una persona que esté cansada, en una época donde hay bastante presión, que es, oye, la semana siguiente tenemos que emitir el informe, pues, oye, humanamente es muy complicado que se hagan las tareas de forma correcta, ¿no? Los recursos van desde los recursos humanos, es decir, oye, el equipo o los equipos con los que contamos, ¿no? Si los capacitamos o no los capacitamos, equipo con mucha experiencia, y en función a ello vamos a asignar a los encargos, ¿no? También está lo que es el recurso a nivel de infraestructura, ¿no? Infraestructura de espacio, también infraestructura tecnológica, como comentaba, ¿no? Entonces, todo eso influye. Cuando hablamos, pues, de recursos, estamos hablando de inversión, ¿no? Entonces, toda firma de auditoría tiene que invertir finalmente para tener recursos adecuados para la prestación del servicio, ¿no? Información y comunicación, porque este sistema no es aislado, es decir, se tiene que estar constantemente interactuando, ¿no? Oye, cualquier asunto que puede identificar el asistente, el gerente, el socio, pues lo tomamos en cuenta, lo mejoramos, porque esto es algo dinámico, por eso hablamos de gestión de la calidad, ¿no? Y no se trata de que solo los que están arriba hablan de calidad, sino que toda la firma tiene que estar comprometida con lo que es la gestión de la calidad. Todo trabajo que realiza cualquier integrante, cualquier colaborador de la firma de auditoría es fundamental para el cumplimiento del sistema de gestión de la calidad, ¿ya? Y este es un proceso, como decíamos, dinámico, por lo tanto requiere un seguimiento, requiere corrección. Ya, mira, este año hemos identificado estos riesgos, hemos establecido estas respuestas, hasta los controles, a ver, evaluamos cuáles han sido los resultados, qué podemos mejorar, qué podemos cambiar, qué podemos reemplazar, y así empezamos el año siguiente. O es más, ni siquiera esperamos que cierre el año, ya empezamos a hacer modificaciones o actualizaciones en el sistema de gestión de la calidad. ¿Por qué? Porque así como todos los meses, ¿no? Y constantemente estamos preocupándonos por vender servicios, pues también a la par deberíamos estar preocupándonos en todo lo que es la gestión de la calidad, ¿ya? Eso es lo que establece la norma de gestión de la calidad número 1. La norma de gestión de la calidad número 2 nos habla sobre
las revisiones de calidad del encargo. ¿Ya? En esta norma, vamos solo un poquito a comentar, se establecen distintos lineamientos para que dentro de la firma de auditoría podamos nosotros nombrar y elegir a los revisores de calidad del encargo. ¿Ya? Cuando hablamos de revisores de la calidad, significa, oye, mira, este año hemos auditado 5 empresas, han habido 5 equipos. Ok, entonces tiene que haber como que un equipo o una comisión, ¿no?, que vaya a revisar a esos equipos. ¿Ya? Cuando hablamos vaya a revisar, como si lo estuvieran auditando a esos equipos de trabajo, ¿no? Eso se le denomina revisión de calidad del encargo. A ver, vamos a revisar qué es lo que has hecho. Vamos a ver tus papeles de trabajo, cómo has documentado todo lo relacionado a tareas previas, con identificación de riesgo de la entidad, de su personal clave, oye, cómo están los términos de compromiso, cómo se ha realizado el planeamiento, cómo se desarrollado la ejecución, cómo se emitió el informe. Entonces, hacemos una auditoría sobre todo lo que has hecho, ¿no? Y eso lo hacemos internamente. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un feedback, necesitamos saber en qué debemos de mejorar. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque dentro de casa nosotros nos estamos haciendo el feedback y nosotros queremos mejorar. ¿Por qué? Porque por el próximo año ya sabemos cuáles son las debilidades, ya sabemos qué es lo que tenemos que incidir más, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que siempre vamos a seguir persiguiendo lo que es la calidad, ¿no? Nos vamos a esforzar en hacer una mejor auditoría, nos vamos a esforzar en hacer una mejor identificación de riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, estas son las normas de gestión de la calidad y solo para ir comentando también, vamos a hablar un poco de forma muy general de lo que son las normas de auditoría, ¿ya? Las NIA, ¿sí? Bien. A ver, tenemos las NIAs de la sección 200 a la 299, que son normas que hablan sobre principios, perdón, no. Perdón, entendí que está como perdido. Ya, ahora sí. Tenemos primero a las NIAs de la sección NIAs de la 200 a la 299. Estas normas nos hablan sobre principios generales y responsabilidades, ¿ya? Están enfocados, por ejemplo, cuál es el objetivo de una auditoría de estados financieros, ¿no? Se habla también sobre los acuerdos de los términos del encargo de auditoría, que viene a ser el contrato, ¿no? Se habla también sobre el control de calidad de la auditoría. Y hemos hablado de gestión de la calidad de toda la firma. En la NIA 220 se habla de gestión de la calidad de una auditoría de estados financieros, ¿ya? Se habla también sobre cómo debemos de documentar nuestros procedimientos, nuestros papeles de trabajo, cuáles son nuestras responsabilidades del auditor respecto al riesgo de fraude. Es muy importante esta NIA, la NIA 240, porque aquí deslindamos ciertas responsabilidades, es decir, a nosotros no nos han contratado para efectuar una auditoría forense, ¿no? Nos han contratado para hacer una auditoría de estados financieros. Por ende, pueden existir ciertas limitaciones, que no necesariamente producto de nuestra auditoría financiera vayamos a identificar los fraudes que hay en una organización. Claro está que si producto de nuestros procedimientos identificamos un fraude, lo comunicamos, ¿no? Pero no es que nuestro objetivo sea investigar sobre fraude, ¿ya? La NIA 250 nos habla de ciertas consideraciones a normativa particular. Si estamos hablando, por ejemplo, de un sector financiero, hay normativa específica. Si estamos hablando del sector minero, hay normativa específica. Entonces, dependiendo de la entidad que estemos auditando, pues habrá reglamentación, habrá normativa que sea solo para este sector, incluso que sea solo para esta entidad. Hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el no cumplimiento de estas leyes y regulaciones podría ocasionar que la entidad esté expuesta a alguna contingencia que sea significativa, ¿no? La NIA 260 habla sobre la comunicación que tenemos que tener entre el auditor y los encargados del gobierno de la entidad. Muchas veces pensamos que las auditorías se hacen únicamente interactuando con el contador, cuando eso no es cierto, ¿no? Tenemos que interactuar, o sea, vamos a interactuar con el contador de la entidad, pero tenemos que interactuar con la parte más alta del gobierno corporativo, junta de accionistas, directorio, comité de auditoría, gerencia general, ¿no?
debemos conceptualizarnos de esta manera. ¿Por qué? Porque tanto el contador, incluso la gerencia financiera, la gerencia general, es parte auditada. Es decir, nosotros nos debemos directamente a los encargados del gobierno, la Junta de Accionistas, el directorio, el comité de auditoría. Tiene que haber esa comunicación, ¿no? La NIA 265 habla sobre comunicación de deficiencias del control interno. Producto de nuestra auditoría, nosotros vamos a identificar ciertas deficiencias, ¿no?, de control interno que les tenemos que comunicar, ¿no? No es que estemos haciendo una auditoría del control interno, ¿ya? Esto se define dentro del objetivo de una auditoría de estados financieros. Tomamos en cuenta la evaluación del control interno para propósitos de establecer una estrategia de auditoría, pero no auditamos el control interno, ¿no? Y todos aquellos asuntos que nos parezcan importantes, pues se los vamos a comunicar a los encargados del gobierno para que ellos puedan tomarnos en cuenta como parte de su gestión. Se recomienda que estas deficiencias se incluyen en un documento físico, lo que denominamos carta de control interno, ¿no? Las NIAs 300 a la 499 engloba todos los procedimientos que nosotros tenemos que efectuar en la etapa de planeamiento, ¿no? Recordemos que hoy en día hablamos de una auditoría basada en riesgos. Tenemos que conocer a la entidad, tenemos que conocer su entorno, tenemos que conocer sus procesos, tenemos que conocer su gobierno corporativo, tenemos que conocer su sistema de control interno. Todo ese conocimiento nos permite a nosotros conocer a su vez el control interno que tiene, es decir, qué riesgos se exponen cada una de las actividades, cuáles son los controles que ha diseñado e implementado la entidad, ¿no? Y que eso nos va a permitir a nosotros tener un entendimiento que tan ordenada está la casa, ¿no? Que tan controlada está la casa, porque eso ya nos lleva a pensar también cuál es el nivel o el alcance de nuestros procedimientos en la etapa de ejecución, ¿no? En las NIAs de la 500 a la 599 está todo lo relacionado a la evidencia de la auditoría, porque recordemos que nosotros vamos a formarnos una opinión de acuerdo a la evidencia, y esa evidencia tiene que ser suficiente, nos tiene que dejar tranquilos, nos tiene que dejar satisfechos para formarnos una opinión, ¿no? Hay ciertos procedimientos que establecen las normas, ¿ya? Como por ejemplo confirmaciones externas, y la norma no te va a decir, mira, tienes que hacer este procedimiento para estas partidas, sino que el auditor, de acuerdo a su juicio profesional, y eso es muy importante, casi toda la normativa nosotros vamos a ver la aplicación del juicio profesional, ¿ya? Vamos a decir para qué partida, para qué saldo o para qué transacción vamos a aplicar este procedimiento, ¿no? El procedimiento de confirmaciones externas nos ayuda a obtener evidencia independiente, lo cual, comparado con evidencia que se puede proporcionar la entidad, pues es mucho más heredera, ¿no? Vas a confiar más en esta fuente independiente, ¿no? Si tienes, por ejemplo, encargos iniciales, ¿qué quiere decir eso? Imagínate que tú estás contratado para auditar el año 2023. Tú puedes pensar, no, solo voy a mirar 2023. Falso, porque tienes saldos iniciales. Oye, el balance del 31 de diciembre del 2022, o por ejemplo, inventarios se han vendido el 2023, por lo tanto, y en los saldos iniciales, ¿no?, tiene impacto en los estados financieros que tú estás auditando. Por ende, vas a tener que revisar sí o sí saldos iniciales. No significa auditarlos como estás auditando los saldos del presente ejercicio, pero sí ciertos procedimientos que te dejen una tranquilidad de que esos saldos pues, vienen jalándose adecuadamente. Eso implica, por ejemplo, realizar papeles de trabajo del auditor anterior o incluso, pues, en el caso de inventarios que estábamos hablando, hacer por tu parte una propia inspección física de forma retroactiva, ¿no? La guía 520 te habla de procedimientos analíticos, ¿no? Procedimientos analíticos que va más allá de solo comparar estados financieros, sino también, por ejemplo, oye, si yo audito una empresa minera y los ingresos dependen del precio de los minerales, que a su vez son commodities, entonces lo que puedo agarrar es agarrar una tendencia de los ingresos de la empresa minera y compararlos, por ejemplo, con los ingresos, o mejor dicho, con la evolución de los precios del commodity, ¿no? Para ver si hay consistencia. Oye, mira, los precios del commodity han ido a la baja, pero tú tienes ingresos que han ido creciendo. Ya nos alerta, no estamos diciendo que hay un fraude acá, no podemos hacer prejuicio, como habíamos dicho, ¿no? Sino que ya aparece una alerta, ¿no? Oye, estás yendo contra la tendencia. ¿Qué ha pasado acá? A lo mejor has hecho un tipo de pactos a futuro, ventas a futuro, compras a futuro, qué sé yo, que te han ayudado a mantener ese margen. Habría que ver, ¿no? La NIA 530 tabla de muestreo. No pensemos que en esta NIA pues, vamos a encontrar respuestas a, oye, cómo sacar la muestra, cuántas muestras seleccionar, etcétera. No,
Básicamente esto depende del juicio, del criterio del auditor. Hay muchas herramientas que te ayudan a sacar muestras, pero dependen de lo que tú consideres como inputs, lo que tú consideres como criterios para seleccionar esa muestra, ¿ya? La línea 540 te habla sobre estimaciones contables. Las estimaciones contables, incluidas el valor razonable, suelen ser significativas, ¿no?, en ciertos negocios, y las estimaciones contables, de acuerdo a las normas de auditoría, se exponen también al riesgo de fraude, ¿no?, porque se pueden manipular. Por lo tanto, si identificamos estimaciones contables significativas, hay ciertos procedimientos ad hoc que debemos realizar, ¿no?, como por ejemplo, en ciertas estimaciones, la entidad va a necesitar el apoyo de un experto. Entonces, nosotros como auditores tendremos que validar las calificaciones, las competencias del experto, ¿no?, para saber que efectivamente pudo o no haber ayudado a la entidad a realizar esa estimación, ¿ya? La línea 550 te habla sobre partes vinculadas o partes relacionadas, ¿no? Cuando auditamos una entidad que tiene transacciones con partes relacionadas, eso también se puede exponer a un riesgo de fraude. Ya veo muchos casos, ¿no?, que han habido donde entidades dentro del mismo grupo se hacen ventas ficticias, compras ficticias, etcétera, ¿no?, para poder mostrar algunos saldos de transacciones en los estados financieros. Entonces, nosotros como auditores sabemos que esas transacciones, al exponerse a un riesgo de fraude, pues tenemos que hacer un trabajo más con mayor escepticismo, ¿no? En la línea 560 te habla sobre hechos posteriores. La auditoría no es que acabe el 31 de diciembre de cada año, sino que también tenemos que evaluar cómo la empresa aplica su norma contable de hechos posteriores. Nosotros como auditores, nuestro alcance llega hasta el momento que emitimos la opinión, es decir, hasta el momento que emitimos el informe en físico o en PDF, hasta ese momento nosotros podemos realizar procedimientos. Esos procedimientos se denominan hechos posteriores, ¿ya? También evaluamos lo que es la consistencia de la empresa en marcha, ¿no?, cuestionada, por ejemplo, por este banco de Estados Unidos que cayó hace unos días. Y la línea 580 nos habla sobre manifestaciones escritas, ¿no? La auditoría se limita muchas veces a manifestaciones que hace la entidad, ¿no? Por ejemplo, vamos y le preguntamos al gobierno corporativo, ¿ha habido fraude? Y ellos van a decir, no ha habido fraude. Y ahí nosotros no hacemos más, ¿no?, como si lo haríamos, por ejemplo, en una auditoría forense, ¿no? Entonces, tomamos esa manifestación verbal e incluso le hacemos firmar esta confirmación de que no ha habido fraude, y eso para nosotros es evidente. Si mañana más adelante se descubre un fraude en el que estuvo involucrado la persona o la gerente a la que le preguntaste y te dijo que no ha habido fraude, pues eso resulta ser su escudo, su defensa para el auditor, ¿no? Las guías, desde las 600 a las 699, hablan sobre el trabajo de otros. Cuando auditamos a una entidad, la entidad pudo haber utilizado el trabajo de expertos, ¿no? Por lo tanto, nosotros también podríamos incluir a otros expertos y revisar el trabajo de expertos de la entidad, ¿ya? También podríamos utilizar aquí el trabajo del auditor interno, pero muchas veces lo hacemos básicamente para entender un poco cuál ha sido la gestión de la entidad y no para tomar su evidencia de auditoría interna como si fuera, ¿no? Y de las líneas 700 a las 799 está todo lo relacionado a conclusiones en informe de auditoría, y habla sobre la estructura del dictamen, y habla sobre las cuestiones claves de la auditoría que ya se vienen aplicando a nivel internacional desde el año 2016, y te habla también de las opiniones modificadas, como las criticadas, abstención, opinión negativa. Están los párrafos de énfasis, está la información comparativa también, y está lo relacionado a la responsabilidad del auditor con respecto a otra información. Por ejemplo, en Colombia tienen el trabajo, el auditor externo también tiene el trabajo de revisión fiscal, así que esa es la otra información por la cual también se produce, ¿no? Y las guías, desde los 800 a los 899, ya habla de ciertas áreas especializadas, ¿ya? Como por ejemplo, auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información por fines específicos, es decir, no con un marco para propósitos generales, ¿ya? La 805, que te habla sobre auditoría de un solo estado financiero o un elemento o una cuenta o partidas específicas, no el conjunto completo, sino una en particular, ¿no? Y la línea 810, que te habla sobre estados financieros resumidos, ¿no? Esos condensados, que pueden ser, por ejemplo, en el caso de una empresa que aplica NIS 34, ¿ya? Entonces, como ven, este es el marco normativo que aplica o debería aplicar un auditor al momento de realizar el trabajo de auditoría de estados financieros. Pues bien, esto era lo que quería compartir con ustedes. Agradezco por
atención, les agradezco también por seguir confiando en todos los programas de entrenamiento que venimos también desarrollando, ¿no? Que tengan muy buen día, muy buena tarde o muy buenas noches, y le doy el paso también ahora a Edu, que quiere hacer una invitación importante. Gracias. Excelente presentación, doctor Alex. Muchísimas gracias por esta sesión de